La unidad 9 tiene como eje central la cuestión de géneros. Géneros en plural, ya la palabra nos dice que nos salimos de esta idea binaria de sexo o de asignación de género de acuerdo al sexo con que una persona ha nacido. La asignación de sexo es una percepción externa que tenemos de una persona en razón de sus genitales, ¿sí? de la expresión. Esto es una cuestión muy atada a lo biologicista, incluso a ese modelo binario donde además varones, mujeres, macho, hembra, tenían roles y representaciones sociales que nosotras debíamos respetar. Había una cuestión de encasillar a conductas previsibles para varones y para mujeres, ropa previsible, colores previsibles. ¿Qué hemos hecho? Hemos, con el modelo social de derechos humanos, reconocido la diversidad. Y al reconocer la diversidad, tenemos que entender que cuando hablamos de género no solo podemos referirnos a hombres y mujeres, sino que hay personas que no se autoidentifican con el sexo biológico y ni con esas dos categorías. Entonces, nuestro país ha sido uno de los países que más ha adelantado en el reconocimiento de las diversidades sexogenéricas, del respeto por las demás identidades que tienen que ver con lo que nosotros llamamos con las comunidades LGTBIQ+, es decir, personas trans, que son personas que ven su propio cuerpo y se visten y actúan de una manera diferente a su genitalidad. Algunas de ellas toman decisiones quirúrgicas y otras no. Lo que nosotros aspiramos como abogadas y abogados es a que se formen en esta perspectiva del respeto de los derechos humanos de las personas sin importar la identidad de género como una cuestión biológica, sino a vincularla a las cuestiones sociales y a las cuestiones culturales. ¿Qué han colaborado para nosotros eso? En primer lugar, la prohibición de discriminación con motivo del género. Esta distinción o exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento o goce del ejercicio por una mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad que tenemos con los hombres y los derechos humanos, está prohibida. Entonces nosotros, dentro de los géneros, nos focalizamos en evitar la discriminación por género de las mujeres, pero no nos quedamos solamente ahí, o sea, no solo estudiamos en la carrera la ley de protección de derechos de las mujeres conocida como ley contra la violencia de género, sino que vamos más allá y estudiamos otras leyes que tienen que ver con el acceso al empleo, no solo de las mujeres, sino también de las personas de la comunidad trans que han tenido reconocimiento. Estudiamos también la ley de Micaela, que es la que nos ha obligado tras la muerte de un adolescente a capacitarnos en cuestiones de género. Le damos mucha importancia, sí, a la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la 26481, no lo voy a negar porque nosotros trabajamos para que ustedes como abogados y abogadas comprendan cuáles son las herramientas que tienen a su alcance para lograr el objetivo final, que es una vida sin violencia, sin discriminaciones. Y nos centramos en las violencias porque hay que erradicarla y hay que prevenirla. Y para erradicar y prevenir necesitamos anticiparnos en la capacitación. Entonces nosotros trabajamos con ustedes en la capacitación, en el conocimiento de las conductas que están prohibidas, pero además de eso, las y los comprometemos a que sepan con qué herramientas cuenta una mujer que ha sido atacada, vulnerada en sus derechos por una persona
sea en el ambiente familiar, en el ambiente laboral, en el ambiente social, en el ambiente obstétrico. Hacemos mucho hincapié en la Ley de Protección de las Mujeres contra las violencias, porque estamos obligados a hacerlo por la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, pero también hacemos hincapié en no salir de la facultad de abogacía considerando que el mundo está compuesto solo por hombres y mujeres. Y sí, las y los exhortamos desde la primera parte de la carrera a entender que la realidad social tiene que ver con las normas y los valores en juego en la sociedad también. Y que tenemos un Código Civil que en su artículo 1 y 2 obliga a mirar el caso en particular con todo su contexto convencional constitucional, más allá de las leyes especiales. La ley Micaela nos obliga a quienes trabajamos entre los tres poderes del Estado, en realidad en nuestro caso estamos en las universidades, pero nos capacitamos en perspectiva de género porque justamente es la única manera de superar las discriminaciones. Y también le hemos puesto acá otras leyes especiales, como la ley Natalia Samaniego, que es nuestra ley provincial local. También hemos hablado de la ley Brisa, que es una ley nacional por la cual a los hijos e hijas de femicidios se les paga un pequeñísimo subsidio para justamente lograr que esos niños o niñas víctimas de muerte de su propia madre en manos de sus propios progenitores o de su pareja o de quien sea, tengan medios mínimos de vida. También le hemos puesto acá como parte del plexo para que ustedes estudien algunos fallos, ¿sí? Algunos fallos importantes, como un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Brasil y otro contra México, donde fue brutal la cuestión del ataque a las mujeres, primero a través de formas de violencia como son los golpes, las violaciones, pero hasta llegar a los asesinatos. Hoy que nuestro país cuestiona esta figura tan importante que es el femicidio o feminicidio, porque hay un agravante de odio contra la mujer en el que perpetra el delito de asesinato, nosotros tenemos que tener responsabilidad en nuestra formación. Por eso en la unidad 9 nosotros les invitamos a revisar también prácticas, ideas que tienen que ver con eso que llamamos techo de cristal. ¿Qué es el techo de cristal? Hablamos que muchas veces las mujeres no pueden llegar a cargo de alta responsabilidad en los bancos, en las Cortes Supremas de Justicia de los países, porque hay un aparente techo que no existe, pero que es puesto y que dificulta el acceso, es puesto culturalmente. Entonces, lo que nosotros queremos darle en esta unidad es muy complejo, es muy profundo, pero nosotros le hemos tratado de poner en el manual del alumno algunos conceptos básicos y también la ley de identidad de género. Es decir, que en nuestro país está permitido que las personas que se autoperciben con un género distinto al asignado al nacer puedan reasignar su sexo y tener su propio DNI, su propia identidad, conforme al género con el que ellas y ellos se perciben. Justamente la palabra trans significa travesti, transexuales, transgénero, y es justamente utilizada para abarcar un colectivo con identidades sumamente diversas, pero que le permiten no ser discriminadas en razón de ello. Y la ley que ha garantizado el acceso al trabajo de estas personas fue porque ha tenido en cuenta cómo han sufrido persecuciones y cárceles esas personas simplemente por ser una minoría perseguida. También les queremos hablar un poquito de lo que tiene que ver con la perspectiva del género como una herramienta de gestión. ¿Qué es
resolver con perspectiva de género, sentenciar con perspectiva de género, es tener en cuenta que hay brechas estructurales que están muy metidas en la sociedad y que te ponen por debajo de. Entonces la perspectiva de género significa darnos cuenta que las mujeres o las minorías de las diversidades sexogenéricas quedan por ser un pequeño grupo en desventaja contra ese patriarcado o esas mayorías que han tomado las decisiones históricamente. La perspectiva de género la representamos con un anteojo violeta porque decimos que como miro al otro o a la otra, va a ser como resuelva. No puede haber igualdad de oportunidades si yo no tengo en cuenta que hay personas que están por debajo de la media y que para estar en igualdad de oportunidades yo tengo que de alguna manera reconocer esa necesidad de levantarlas, de poner una perspectiva más amplia. Figuras que han captado la esencia de la perspectiva de género para tomar decisiones son, por ejemplo, en nuestro Código Civil, la de la compensación económica, que ha sido prevista porque muchas mujeres, tras una convivencia o tras un matrimonio, que han quedado encasilladas en esos roles estereotipados asignados por el hecho de ser mujer culturalmente, no logran al término de esas relaciones poder quedar en un plano de igualdad, sino que quedan en un desequilibrio. Para reparar ese desequilibrio se ha recurrido a la perspectiva de género. También la perspectiva de género se ha recurrido en muchas situaciones en que hay que resolver una atribución de vivienda. La vivienda es un bien escaso, es un tema que no siempre las personas se ponen de acuerdo al momento de la separación y divorcio, y el Código Civil ha previsto que se le atribuya a quien tiene menos posibilidades. Atribución que quiere decir quien utilizará esa vivienda, dependiendo si es por un divorcio o por el cese de una unión, si la persona tiene o no tiene posibilidades de acceso a otra vivienda. Entonces, la perspectiva de género muchas veces ha permitido garantizar el derecho a la vivienda digna, teniendo en cuenta que sabemos que esa mujer que siempre ha estado en una situación de debilidad o realizando tareas de menores remuneraciones, como son históricamente el cuidado de niños, el cuidado de enfermos, el cuidado de personas adultas mayores. Entonces nosotros al resolver una cuestión como la atribución de vivienda tenemos en cuenta todas esas cuestiones. Para nosotras es un gran avance que en este programa a partir de este año 2025 hayamos podido dedicar una unidad entera al abordaje de todo lo que tiene que ver con géneros en plural, pero también trabajar con profundidad lo que tiene que ver violencias de géneros y también allí una cuestión que tiene que ver con las leyes relativas a la educación sexual integral y a la interrupción voluntaria de los embarazos. ¿Por qué? Porque creemos que a través de una adecuada educación sexual integral se previenen embarazos no deseados. Pero esta ley tan importante que tiene que ver con la posibilidad en libertad del ejercicio del derecho a la reproducción o a la no reproducción sea debidamente defendida y difundida. Y para aquellas mujeres que por circunstancias personalmente importantes o relevantes deban interrumpir un embarazo, sean asistidas, acompañadas en espacios públicos legalmente cuidados y no atravesar esos derroteros de la clandestinidad y de la persecución que padecían algunas mujeres en nuestro país. Por eso hemos querido, a partir de ahora, asumir esta responsabilidad de la formación de ustedes, como pronto serán nuestras y nuestros colegas, para que en el lugar de decisiones donde ustedes se encuentren, nunca olviden que por nosotros también pasa evitar la discriminación de otras personas. Es un placer para nosotras y nosotros trabajar en su formación y nos comprometemos a darles materiales y a continuar cuando egresen de esta universidad y seamos colegas acompañando una formación permanente que es la única manera de ejercer la abogacía.